Sí, un poquito, perdón. Cuando hablamos de dignidad humana, hablamos de todo aquello que nos es inherente, ¿no? La dignidad es nuestra capacidad para ser libres, nuestra capacidad para elegir, nuestra capacidad para vivir de manera íntegra. Entonces, cuando hablamos del derecho a la cultura, estamos hablando de dar esa capacidad para que todos y cada uno de los mexicanos que estamos inmersos en la ley que estoy planteando ahorita de manera específica, puedan desenvolverse de manera libre, ¿no? Es un mecanismo, este es muy importante porque es un mecanismo que inclusive permite romper las desigualdades. Si tenemos en cuenta que nuestra construcción social, cultural, política incluso se deriva de ciertas creencias y de ciertas tradiciones, cuando logramos dar acceso a todos los mexicanos a ese tipo de cuestiones, logramos difundir o disminuir el tipo de desigualdades que existen, ¿no? ¿Hasta aquí estamos claros con el derecho a la cultura y la dignidad humana? ¿Por qué es tan importante? Es un derecho fundamental porque es un derecho que nos define. O sea, es impresionante porque a pesar de la gran importancia del derecho a la cultura, en materia económica es de los que menos dinero recibe para promoción. Y no se entiende que al final del día está estrechamente ligado con el desarrollo social, con la economía, con el turismo, con todos y cada uno de los elementos que integran los ejes fundamentales del Estado. Una buena política cultural no es meramente en temas culturales, sino que es en construcción de la sociedad y el fortalecimiento de las dinámicas sociales, ¿no? Entonces, igual, regresando para distinguir, podemos hablar de que dentro del derecho a la cultura existen diversas tipologías. Está el derecho a la creación, que ya lo hablamos un poquito, que está muy relacionado con la libertad de expresión. El derecho a la protección de esta creación, que ya también lo dejamos un poco claro con la Ley General de Acceso, perdón, con la ley, la Ley de Derechos de Autor. Está la difusión del patrimonio cultural, que es la obligación del Estado de poner al alcance de todos estos elementos de la cultura, y el derecho del acceso, bienes y servicios culturales, que es la creación de espacios para que la gente pueda llegar a la cultura. Espacios, llámese, la apertura de zonas arqueológicas, por ejemplo, los museos, los teatros, las propias universidades también son ahí espacios centrales de construcción de la cultura, ¿no? Así, cuando hablamos del derecho de accesos a bienes y servicios, debe de ser garantizado para todos. Debes de permitir que la cultura no sea para unos cuantos, sino que sea capaz de que al menos todos y cada uno de los mexicanos pueda acudir a los museos, pueda escuchar música, pueda ver zonas arqueológicas, pueda estudiar cualquier manifestación artística que desea e inclusive poder realizarla si así lo quiere, porque todo ello va a permitir construir y fortalecer a la propia sociedad mexicana. Si estamos hablando de que la cultura es todo lo que nos consolida como sociedad, cuando permitimos que estos elementos lleguen a todos, entonces estamos abriendo los espacios para que se vayan generando nuevas y más producciones que eventualmente en un futuro podrán llegar a ser considerados elementos patrimoniales, tanto materiales como inmateriales de un Estado, ¿no? El hecho de pensar que en un municipio o que en una zona no hay elementos culturales es separarnos de esta dimensión social que está alrededor de la dinámica de la cultura y de la obligación que el Estado tiene, la obligación fundamental de establecer los elementos necesarios para que todas las personas puedan gozar y disfrutar de estos. Bueno, no sé, yo hasta aquí le dejaría, no sé si quiera alguien comentar algo. Ale, yo sí quiero, poner un punto sobre la mesa que me parece bastante importante. Bueno, yo tengo más de 20 años trabajando en cultura y algo de lo que veo muchísimo es que, por ejemplo, en espacios culturales, muchas veces se cobra, ¿no? O sea, se cobra el acceso a algún museo, el acceso a alguna
presentación de danza, se cobra. Y también en algunos otros eventos es completamente gratuito. Sin embargo, obviamente va a haber mucho más gente en eventos gratuitos que en eventos que se cobran. Y no estoy hablando de un nivel socioeconómico, ni mucho menos. Simplemente lo que yo quiero comentar es triste, o sea, ver que, por ejemplo, se pueden gastar 15 pesos en una coca, ¿no? Y un ticket para entrar a algún museo aquí en San Luis, digamos, no estoy hablando, no sé, internacional, aquí en San Luis te cuesta 15, 20 pesos y muchas veces se molestan porque tienen que pagar por accesar a un recinto en donde hay una obra que costó, ¿no? Porque cuesta muchísimo montar una exposición, cuestan los seguros, cuesta, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces sí es, o sea, yo creo que sí es como para platicarlo, porque la gente, o sea, cree que la cultura siempre será gratuita y van a la Ciudad de México, van a otros lugares y ahí sí pagan, ¿me explicó? O sea, pueden pagar 400 pesos para accesar al Museo de Frida en la Ciudad de México y aquí se molestan porque el ticket cuesta 20 pesos. Entonces, sí es, o sea, siento que muy disparejo el hacer entender a la sociedad que pues hay veces que se va a cobrar y hay veces que no, y que se pierdan una buena exposición por el hecho de no querer pagar un boleto o algo, pues la verdad sí se me hace como importante, ¿no? O sea, no, yo no creo que esté bien, pues. Fíjate, te tocas muchos puntos importantes. El primero, que creo que en algún momento lo comenté, es que cuando hablamos del derecho al acceso a la cultura, también hablamos de una obligación del Estado de generar una educación en torno a la cultura. No todas, cuando lo hablé sobre todo por lo del libro, no todas las personas lo disfrutan de buenas a primeras, sino que se tiene que generar una conciencia en torno a la importancia de la cultura y poder, llegamos al punto del disfrute de la misma, ¿no? Esto en función a lo que comentas de que en San Luis Potosí van más a zonas gratuitas que a zonas que cuando tienen que comprar un boleto. Por un lado, por otro. Ahora, si van a un país, a un estado y sí lo pagan y a otro, ¿no? Aquí tiene más que ver con una situación de, no sé cómo poner la palabra, más de poser, podría ser, como, o sea, es como decir, bueno, voy a Francia y sí voy al Louvre, pero si estoy aquí y me traen la exposición del Louvre, no voy a verla porque cuesta. Es más como una cuestión de estatus y de representación de lo que la cultura se ve o se piensa como una situación en estrato socioeconómico. Ahora, si bien es cierto que es triste que no lo paguen, también es una realidad que la cultura como derecho debe de ser gratuita. Ahora, no se puede meter gratuita porque de entrada en los museos no se tiene la capacidad ni la economía suficiente para poder solventar todos y cada una de las cosas. Necesitas tener autogenerados para poder mantenerte, para poder continuar con el trabajo. Pero esto tiene más que ver con una situación de una mala planeación de la política pública cultural y de la falta de recursos de la política pública que efectivamente de la capacidad del Estado de garantizar o no el derecho. Ejemplo, les decía en un inicio que tanto México como Francia tienen la idea de que la rectoría de la cultura es pública, o sea, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en Inglaterra. En Estados Unidos y en Inglaterra, la construcción de la producción cultural es privada. Entonces, ahí todos los, todos los que son museos, generalmente se cobran porque son privados y son de asociaciones. En el caso de Francia, por ejemplo, hay políticas públicas gratuitas de acceso a la cultura para ciudadanos, cosa que en México se debe o se plantea, por ejemplo,
en los accesos, los lunes me parece que los accesos a las zonas arqueológicas son gratuitas, o los lunes o los domingos, no me acuerdo. Establecen ciertos específicos porque la cultura debe de ser para todos, y como la cultura debe de ser para todos, al momento en el que tú estableces una cuota, entonces estás generando una división. Metes una cuota porque no hay recursos, porque no se está construyendo una política que evidentemente le dé la importancia que debería tener al derecho de acceso a la cultura. El derecho al acceso, en el momento en el que tú estableces que es un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizarlo, así de sencillo. Y desde el 2009 que se introdujo en la Constitución, se debió de haber establecido una política pública para garantizar el acceso gratuito. No se hizo porque no se cuentan con las capacidades ni los recursos suficientes para poder hacerlo. Pero sí se empezaron a plantear elementos de días de gratuidad. Ok. ¿Nadie más? ¿No? ¿Qué pasó? Se quedaron muy Quiero pensativos. comentar algo, Ale. Sí, No sé si dime. me escuchan. Ah, Sí. Yo tengo una pregunta. Nada más quería hacer un comentario, así muy rápido, antes de la pregunta. También cuando las personas a la hora de, se cuestionan, cuando van a entrar a un sitio arqueológico y se quejan un poco del pago, es también una manifestación de la falta de cultura y que también se tiene que trabajar en eso en cuanto a la sociedad, es decir, uno considera que tiene más valor en otro estado o en otro país que en tu misma región, ¿no? Entonces, ese es así como que un punto para medir qué tanto las personas regionales tienen el valor a sus manifestaciones artísticas, a sus mismos museos y exposiciones. Entonces eso es muy interesante, pues, el trabajar regionalmente para que tanto, pues, precisamente, ¿no? O sea, si se manifiesta aquí en San Luis Potosí, pues también es trabajar para que los mismos potosinos conozcan y valoren su patrimonio. Entonces, bueno, es un paréntesis que quería mencionar y ahora sí le cedo la palabra a la otra persona para que haga su pregunta. Gracias. No sé si quieras comentar algo con lo que acaba de comentar Irma Hernández. Pues no, al final del día estoy de acuerdo. La verdad es que también tiene que ver con un tema de malinchismo, se podría decir. Es más fácil actuar fuera que dentro de la propia casa. Y hay que haber, también se tiene que generar una cultura y una conciencia de nuestro estado y de nuestras propias construcciones, ¿no? Ahora sí, perdón. Sí, gracias. Siempre he tenido la duda referente a esto. Hace unos días estuve presente en la premiación de los premios 20 de noviembre. Son premios de cultura en donde se dan a varias artes, algunas obras tradicionales y varios títulos que estuve observando ahí. Ahorita mencionaste las 7 artes. Supongo que el séptimo arte estás pensando en el cine. Bien. La pregunta es, ¿en dónde encaja la arquitectura entre todas estas artes? Ya que no es no está considerada como una de las grandes bellas artes actualmente. En la antigüedad sí, pero ahora no. Dentro del catálogo de las artes o de la cultura, ¿en dónde está situada? Bueno, en principio, hijo, es complicada la pregunta, porque al final del día, para los arquitectos que tengamos aquí seguramente sabrán mucho más que yo, pero uno, en materia de monumentos históricos podemos hablar que se puede considerar como un patrimonio
puede ser patrimonio monumental a partir de los 20 años, si mal no recuerdo, de acuerdo con la Ley Federal de Monumentos Históricos. Y en el plano ya artístico y de diseño, pues está muy emparentado con la propia escultura, sobre todo en cuanto a la construcción y la edificación. En cuanto a consolidación de patrimonio, la ley lo marca 20 años para atrás y siglo XIX. Todo lo que viene siendo construcciones del siglo XIX para atrás son monumento cultural, histórico, patrimonio. Sí, son patrimonio. Ok, bueno, te lo Sí, pregunto porque nunca he escuchado que el gobierno, se trabó. a través de la Secretaría de Cultura, otorgue un premio a un arquitecto. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. Sí, la realidad es que una de las cuestiones con respecto a lo que planteas es que no lo encuentran planteado. De hecho, no hay una sola política pública centrada a la parte de la edificación de monumentos. Hay para literatura, que no sé, por ejemplo, la beca Fonca, hay para pintura, hay para danza, sobre todo las artes escénicas, pero para la escultura todavía, pero en la parte arquitectónica está más regulada directamente en la Ley Federal de Monumentos y se plantea a través de como patrimonio de la humanidad, pero desde el siglo XIX para atrás, ¿no? Zonas arqueológicas y documentos del siglo XIX. Hay un gran boquete sobre todo lo que es todo siglo XX, no hay problemas con respecto a cómo proteger, sobre todo los edificios, por ejemplo, de principios de 1900, de 1920, que ya podríamos hablar de edificaciones con cierto valor patrimonial e histórico, pero no hay regulación actual que permita garantizarlo, uno, y dos, no hay políticas públicas específicas que permitan el reconocimiento de la arquitectura, que al final del día también es parte del diseño y parte de la propia creación, ¿no? O sea, pensemos en Calatrava, por ejemplo, que a mí me encanta, o ya más en México, Barragán. Ok. Está bien. Sí, bueno, te lo digo porque obviamente al principio mencionabas a la arquitectura como una de esas artes. El problema que yo veo es que no existe no existe esa difusión, no existe tampoco el reconocimiento. Eh, es cierto que la pregunta es difícil, pero precisamente porque es muy evidente. No es posible que durante la época grande de los griegos fue considerada una de las grandes artes y actualmente se haya hecho a un lado. La arquitectura tiene muchas teorías que giran a su alrededor. Si es un arte, si es una ciencia, pero mi inquietud va directamente enfocada a cuál es la postura del Estado al momento de tomar las riendas sobre esta disciplina. ¿Cuál es la oportunidad de un arquitecto de mostrarse al público, a la sociedad, por medio de la difusión del Estado? A ver. Esa es mi inquietud. Bueno, aquí entramos en un punto específico que es la producción de políticas públicas, ¿no? Tenemos la parte normativa, las obligaciones planteadas por la ley siempre es general, abstracta e impersonal, no habla precisamente de un arte en específico, no dice literatura, no dice arquitectura, no dice danza, pero habla de todas las producciones generales. Y con base en esa norma, ya de manera específica, sea la Secretaría de Cultura la que debe de plantear cómo va a definir qué se considera como cultura y qué no. Y bajo esa definición de qué considera como parte de la cultura y parte del arte y qué no, va a plantear las políticas públicas que permitan desarrollarlas. Aquí el gran problema que tenemos es que desde que se creó la Secretaría de Cultura, que me parece que fue en 2014, no tiene mucho, antes era dependiente de la SEP, se sigue trabajando de la misma manera a la que se daba cuando estaba sectorizada la Secretaría de Educación Pública. No hay una consolidación integral de la cultura o de la producción cultural en México. Tanto es así que, por ejemplo, no hay
No hay nuevas políticas públicas, no hay nuevas becas, no hay ni siquiera dinero. La realidad es que una de las características de este gobierno es que el dinero de la cultura se ha ido mermando, mermando, mermando. No hay una reestructuración de las distintas instancias que se encargan de protegerla. Pensemos en el INBA, de hecho, en el INBA y metieron la literatura, pero con calzador, porque el INBA era otra cosa totalmente distinta. Está el INA, que el INA ya sigue todavía muy independiente con todo lo que son monumentos, ¿cómo se llama? Arqueológicos y siglo XIX, pero todavía en producciones muebles, inmuebles. El INA todavía está más estructurado. El INBA lo desarticularon totalmente. Y pues ahí sí todavía no hay una política pública específica que permita garantizar la cercanía a todas estas nuevas manifestaciones, que no solo estamos hablando de la arquitectura. Cada día, si lo recuerdas, partí de que la cultura es todo, y la cultura se va consolidando en la sociedad y en las mismas dinámicas y relaciones sociales, ¿no? Y no hay una política pública integral que permita garantizar todas y cada una de las manifestaciones. Vamos prácticamente sobre la marcha y en tanto no haya una visión a mediano o largo plazo que permita efectivamente garantizar el derecho de acceso a todos, desde las distintas aristas que plantea el artículo 4 de la Constitución, pues vamos a estar siempre caminando atrás y atrás y atrás, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos, precisamente, de poder verdaderamente hacer efectivo el derecho, ¿no? Ahorita se escucha muy bien en la norma, pero estamos trabajando por hacerlo efectivo sin que esto se haya logrado todavía. Muy bien. ¿Cuál crees que sea el siguiente paso obligado para que esta disciplina, que al final de cuentas también es una profesión, pueda tener un espacio dentro de la agenda de la Secretaría de Cultura? Actualmente tengo el puesto de presidente del Colegio de Arquitectos aquí en San Luis Potosí y pues quiero aprovechar la oportunidad para poder gestionar lo que deba hacer para que esta disciplina pues obtenga el lugar que merece, obtenga la difusión de los arquitectos actuales que se están promoviendo en todo el estado, hacer ver sus producciones, hacerlas patentes y para que la sociedad las conozca. Asimismo, también para que tenga acceso a un posible premio, así como lo dan a otras disciplinas. ¿Qué es lo que tengo que gestionar? ¿Con quién me tengo que acercar para empezar a tratar este tema? Un punto muy específico que te puede dar la línea. Promover una reforma a la ley de cultura para determinar que se pueda considerar a la arquitectura como parte de las artes obligadas a promocionarse por la Secretaría. Ya si se plantea, se puede hacer una iniciativa ciudadana, inclusivo, y presentarse directamente desde el Colegio de Arquitectos ante los diputados y buscar desde ahí poder gestionar toda una política, integrar a la arquitectura dentro de la política pública de atención en la Secretaría de Cultura. También desde la propia promoción del área de patrimonio, ¿no? Pero muy concretamente, si me dices, ¿qué tengo que hacer para que la arquitectura sea considerada por la Secretaría de Cultura? Simple y sencillamente, si se puede promover una reforma ciudadana desde el propio colegio, con eso ya tienes un paso firme hacia tus pretensiones. Muy bien. Eso es lo que quería escuchar, saber cuál es el siguiente paso y bueno, te agradezco la atención. De nada. ¿Ya? ¿Sin preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿no? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces me gustaría dar por terminada esta cuarta mesa de diálogo
Darle las gracias a todos los que participaron, a todos los asistentes, en nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena, y también invitarlos para la próxima mesa de diálogos, la quinta, que sería el 8 de diciembre, y estaríamos hablando sobre el valor del patrimonio. Entonces, pues bueno, si no hay alguna otra aportación, doy por terminada esta mesa de diálogo y agradecerte, Ale, por tu tiempo y por toda esta información que ha sido valiosísima para, pues, para el patrimonio, ¿no? Muchas gracias. Ahí se les ofrezca. Aquí estamos. Ahí en el Consejo del Patrimonio, ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos, Alejandra. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.